Bueno, bárbaro. Entonces damos comienzo al tema de hoy. Como dijimos en la clase pasada, existe una cierta secuencia en la temática, así como strain gauges está vinculado a fuerzas y eventualmente eso lo necesitamos para presión y a presión para dar nivel. En este caso, siguiendo con magnitudes de tipo mecánica, desplazamiento está muy vinculado con velocidad, velocidad con aceleración y eventualmente con vibraciones donde se termina este módulo. Entonces, como en todos los módulos o lecciones, si ustedes se fijan, hoy me puse a arreglar en el aula virtual, están todos en la secuencia que le hemos venido dando y en las que vamos, esperamos terminar de dar la materia hasta el 19 de junio. Entonces, todas empiezan con un repaso de magnitudes físicas, definiciones, después las unidades y después las tecnologías que se utilizan, donde siempre interesa la comparación. La comparación, ventajas, desventajas y entender cómo funciona esta y cualquier otra son muy importantes porque las probabilidades son que nuestros graduados, nuestros ingenieros, en una inmensa mayoría sean usuarios de sensores para construir sistemas o medir magnitudes, no fabricantes de sensores. Entonces, lo que necesitamos es, ha habido una magnitud física, qué es lo que conviene medir, con qué tecnología y eventualmente seleccionar un sensor y eventualmente conectarlo y fabricar un sistema. Por eso es que hacemos tanto hincapié tanto en los fundamentos físicos, en cómo funcionan y en cuáles son sus ventajas, desventajas y campos de aplicación, en este momento con velocidad. Bueno, entonces, siguiendo con esa técnica, se me pasó algo. Ahí está. Esta transparencia es muy parecida a la primera de la clase pasada, donde decimos qué entendemos por velocidad. Cualquiera de nosotros sabe que es espacio recorrido por unidad de tiempo, en términos diferenciales, v es de x sobre dt. Cuando nos desplazamos de un punto A a un punto B, no necesariamente en un plano, habrá una trayectoria, o sea, no necesariamente vamos en una recta de A a B, y la pendiente de esa trayectoria en alguna medida nos permite visualizar V, o sea, la velocidad. Cualquiera de nosotros sabemos que si en un vehículo, en un automotor, vamos a velocidad constante, cuando tomamos una curva tenemos una sensación de que una fuerza va en el sentido opuesto a la curva. Después lo vamos a ver cuando veamos aceleración, lo cual nos revela que si bien el odómetro sigue indicando la misma velocidad, el velocímetro del vehículo, hemos cambiado de dirección, lo cual pone manifiesto que la velocidad no es solo una magnitud, sino también es un vector. Entonces, si hay un cambio de dirección, aún si no cambia el módulo, va a haber un cambio de velocidad y por lo tanto una aceleración. Entonces, esa vinculación entre el espacio, la velocidad y la aceleración, la vuelvo a repetir de la clase pasada, normalmente designamos con una X, que es la primera dimensión, el espacio, la velocidad es una primera derivada y la aceleración una segunda. Al revés, las ecuaciones no son exactamente reversibles a menos de una constante, o sea, la aceleración se puede convertir en velocidad integrando a menos de una constante que es la velocidad inicial y los espacios también un espacio inicial. Es por eso que los sistemas integradores deben resetearse y a partir de un cero si no tienen una acumulación muy importante. Por ejemplo, las naves que se envían al espacio aceleran en tanto les dura el combustible que tienen a bordo. Una vez que si llegaron al espacio exterior y son librados a sus propios medios, continúan con la velocidad que lograron en ese momento y a partir de ahí no se mueven más, no cambian más de velocidad. Vamos a volver sobre esto cuando veamos aceleración. Vamos a lo que sigue. Bueno, la velocidad, al igual que el desplazamiento, la podemos expresar en unidades lineales o en unidades angulares. En las lineales es una unidad derivada. En el sistema métrico legal argentino, la unidad de longitud es el metro y la de tiempo es el segundo. Por lo tanto, la de velocidad es el metro por segundo. Por distintas razones también se usan múltiplos, no tanto submúltiplos, como por ejemplo kilómetro por hora, que no es exactamente un múltiplo decimal, porque usa una hora que es de 60 minutos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a utilizar todas las que la técnica usa. Por ejemplo, kilómetros por hora. En altas velocidades se suelen usar los múltiplos de Mach o Mach, según en qué idioma lo piensen, que es la velocidad del sonido,
que en realidad es la velocidad del sonido en aire seco a presión atmosférica y a 15 grados centígrados, que es 340, creo que es 340,3 metros por segundo o 1225 kilómetros por hora. Entonces, cuando decimos que va de Mach 1 a Mach 2, es una forma de simplificar y sacarle ceros, de la misma manera que también se utiliza, por ejemplo, una atmósfera en presión y no en pascales. Las unidades inglesas, o sea, del mundo anglosajón, son la milla, en este caso milla por hora, y los nudos. Esto es algo que no sé si lo conozcan, que en inglés se llama knot, que textualmente es la palabra nudo. Un nudo es una milla por hora, con nudos se miden las velocidades de los barcos y también se miden las velocidades de los aviones. Cuando empezó la navegación aérea, se extendió todo el lenguaje de la navegación náutica, de la cual tenemos cientos de años de experiencia. Entonces, cuando ustedes les dicen en un avión que van a tantos nudos, en realidad se lo están diciendo en millas náuticas por hora, y lo mismo en un barco. La otra variante, que es medir velocidad angular, los ángulos se miden en el sistema legal como radianes, y en la técnica el más utilizado es el grado sexagesimal. Entonces podemos definir una velocidad angular como el número o la cantidad de radianes o de grados por segundo. Por ejemplo, si yo les diera a calcular, yo acá tengo un equipo de río que tiene un radio de 430 metros. Si yo les digo que a velocidad máxima al 100% da una vuelta completa en 20 horas, bueno, tendrían que calcularme cuántos grados hay por unidad de tiempo y a su vez a distintas distancias del centro, cuál es la velocidad lineal. Parece muy lento cuando ustedes están cerca del centro, pero les aseguro que cuando están en la periferia, ustedes se quedan a mirar el paisaje y de golpe les pasó el equipo de río por arriba. Bueno, aparte de medir en grados o radianes por unidad de tiempo, una unidad que es muy usada en velocidad es el número de vueltas, que por alguna razón histórica quedó como revoluciones en español, mientras que en inglés la palabra turns es una traducción de vueltas. Es una expresión de una circunferencia completa o número de veces que sea girado una circunferencia completa por unidad de tiempo. Y no solo existen las RPS, digamos, o las cuentas por segundo, sino que también es muy popular porque da una cifra a la que estamos habituados, lo que se llama RPM o revoluciones por minuto, muy utilizadas en la técnica. ¿Me avisan si hay consultas? Si no, hacemos un intervalito cuando hayamos completado algún tema. Bueno, sensado de velocidad. Al ser magnitudes vinculadas, muchos de los sensores, lo vamos a ver en los anteriores y en los que siguen, de desplazamiento y de aceleración, pueden usarlos para medir velocidad. Al igual que los de desplazamiento y los de aceleración, también podemos clasificarlos como métodos con o sin contacto, que en alguna literatura lo llama como remote sensing. Lo de remoto puede ser que esté a unos centímetros o un metro, simplemente sin contacto, o puede ser que sea realmente remoto, en decenas, cientos y kilómetros de distancia. En el primer caso, cuando decimos un sensor vinculado, solitario o en contacto, el objeto cuya velocidad se desea medir tiene el sensor montado o está en contacto franco con el sensor. Al igual que en desplazamiento, la velocidad lineal con contacto solo se puede hacer para movimientos muy acotados, pero se puede convertir a velocidad angular con una rueda de fricción, como por ejemplo sería una polea de una cinta transportadora o una rueda de automotor. La rueda de un auto convierte la velocidad de giro del motor a través del sistema de transmisión en definitiva, un giro lineal siempre y cuando no haya resbalamiento, como lo sabe cualquiera que haya patinado. Entonces, nosotros medimos la velocidad de un automotor en kilómetros por hora, sería muy complicado medirlo en número de vueltas que dio la rueda. Pero bueno, ya lo van a ver como uno de los ejercicios. Es interesante que, por ejemplo, una pregunta que está en las actividades, si por alguna razón ustedes cambian el rodado de la cubierta, ¿qué pasa con la calibración del velocímetro del automotor? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Qué opinan en el chat? ¿No hay respuestas? No hay respuestas. Bueno, no se les ocurra hacerlo.
Bueno, vamos a ir a las tecnologías. Entonces, tecnología de sensado de velocidad, por supuesto que hay muchas más de las que les vamos a contar, pero vamos a apelar a las más comunes en dos grandes categorías. Con contacto, les puse el término, no me gusta mucho, electro-ópticos, pero bueno, la literatura así los llama, como a veces llama un sensor fotoeléctrico, aunque no se use el efecto fotoeléctrico, y bueno, electro-ópticos es una terminología común, dentro de los cuales no son los únicos, están los encoders, siempre hablando de sistemas con contacto. Vamos a volver a tocar los, en algunos dicen que son inductivos, reductivos o electromagnéticos de tipo lineal, y también los electromagnéticos de tipo angular. Y eso nos va a conducir a una frase que habrán escuchado hablar muy seguido, que se llama tacómetro, aunque en el lenguaje popular muchas veces lo llaman cuenta vuelta. Bueno, van a ver que muchas magnitudes tienen su propia denominación, así como presión tiene el manómetro, temperatura tiene el termómetro. Bueno, lo que aquí llamamos velocidad angular, en número de vueltas, utilizan los tacómetros. Bueno, la palabra tacómetro quiere decir, en definitiva, medidor de tal o cual cosa, no de una tecnología en particular. Bueno, y entre los sistemas sin contacto, les vamos a mencionar unos que son de corto alcance, por decirlo de alguna manera, son sin contacto, pero son sistemas locales, que uno es el sistema óptico reflectivo y otro es el activo de destello que utilizan los estroboscopios. Y finalmente se los vamos a contar un poquito superficialmente, algo que hablamos ya en la clase pasada, que son los sistemas remotos basados en ultrasonido, que sea vía Doppler, sonar y el radar, que son muy interesantes, pero se nos escapan de la, ¿cómo se dice? Scope, del ámbito de los contenidos de esta asignatura, porque son sistemas que se utilizan por completos y no van a tener ustedes oportunidad de comprar un sensor, una antena y hacerle toda la periferia. Son sistemas integrales. De hecho, son tan complejos que me corregime, Laszlo, si me equivoco, ¿no teníamos en una época un posgrado en radar? Lo seguimos teniendo, se dicta en FAMAF y es una maestría conjunta entre la UNC FAMAF con el IUA. Por eso, una de las muchas razones que apenas lo mencionamos, porque es una disciplina muy compleja por sí mismo, y fíjense ustedes lo que comenta el ingeniero Mate, que existe un posgrado dedicado solo a eso, conjunto entre FAMAF, creo que era FAMAF Ciencias Exactas, ¿no estaba metido agronomía también? No. No, la maestría la maneja directamente FAMAF. Hay profesores de Nacional, yo también era uno de los profesores, y hay gente de servicio meteorológico, Sí, creo. no, me la estaba confundiendo con otra que se llamaba agrometeorología, me parece. Bueno, no Eso es importa. otro. Está bien, es otra, pero bueno, es un detalle al paso para que vean que, bueno, es un sistema muy complejo, tenemos buena expertise, capacidad al respecto, y si a alguien le interesa profundizar, bueno, con mucho gusto los vamos a ayudar, pero nos excede esta materia. Para nosotros no pasa de ser algo cultural. Bueno, entonces, yendo de lleno a las distintas tecnologías, vamos a la primera, que son los sistemas ópticos. Entonces, los mismos encoders que se utilizan para detectar desplazamientos se pueden usar para medir velocidad angular o lineal. Uno simplemente cuenta el número de pulsos debido a la cantidad de ranuras del disco cinta que se atraviesa por el sistema óptico, y se puede lo mismo determinar una posición específica que una velocidad. Lo único que vamos a necesitar, aparte de contar pulso, va a ser una base de tiempo para vincular el espacio transcurrido por una unidad de tiempo. Un encoder lineal, en principio, va a estar limitado por su longitud. Entonces, tendrá que medir la velocidad de un objeto con desplazamiento acotado. Por ejemplo, en una máquina herramienta, que cuando mencionamos las regletas, que es el nombre que se le da en la jerga tecnológica a los ¿cómo se llama? El diadur, la regla óptica, que es de un vidrio finamente rayado, que era, por ejemplo, de Heidenhain, espero que ya hayan consultado toda la literatura desde el martes pasado, puede llegar a ser de metros de longitud y son los que se utilizan para guiar con gran precisión las máquinas de herramientas. Bueno, con el mismo sensor se podrá medir desplazamiento, se puede medir la velocidad, pero siempre estamos hablando, por más que sea de milímetros, a centímetros como en un calibre digital o
algún metro o 2, 3 metros en una máquina herramienta, siempre estamos hablando de un rango de desplazamiento acotado y también de una velocidad acotada. Un desplazamiento lineal se puede convertir en angular, ya lo dijimos antes, a través de una rueda de presión o dentada. Por lo tanto, pusimos el ejemplo en su momento de una cinta transportadora. Una cinta transportadora puede ir a velocidades de muy bajas a muy altas, y si yo coloco algo que lo vincule en un punto de giro, puede ser en la polea, en el motor que la impulsa, o simplemente apoyando una rueda o un encoder sobre la pista, voy a convertir el movimiento angular en lineal, conocido el diámetro del rotor que mueve el encoder. Las ventajas de esto, como siempre, hay que encarar ventajas y desventajas. La ventaja de un encoder es la misma que en desplazamiento. Tiene una salida en alto nivel, libre de interferencias como tren de pulsos, y aún, si hiciera falta, en forma de un número digital. Digo si hiciera falta porque, no habiendo otro requerimiento, lo habitual cuando se usa un encoder para medir velocidades es que se usen encoders incrementales, que son siempre más baratos que los absolutos, a igualdad de resolución, y es suficiente para medir velocidad. Como todo sensor óptico, deberá ir sellado para evitar suciedad o contaminación ambiental. El gran enemigo de cualquier sensor que maneje luz, imagínense que simplemente se empañen los emisores o receptores y se pudrió todo. Bueno, eso en la práctica se hace con unidades selladas, inclusive no es lo habitual, pero si ustedes se fijan en los catálogos van a ver que hay algunos que son inclusive susceptibles de meterse bajo agua, poca profundidad, o sea, waterproof. No sé si los alumnos saben la diferencia entre waterproof y water resistant. Bueno, hay que tener cuidado, eso pasa con relojes como con muchas otras cosas. Cuando aparecen esos términos, particularmente si la industria viene de lugares poco confiables como chinos, hay que fijarse cómo lo definen, porque una cosa es que algo pueda mojarse accidentalmente, digamos, uno se olvida el reloj en la ducha, es una cosa. Y otra cosa es cuando pueden tolerar la presión hidráulica. Entonces, si ustedes se fijan en las especificaciones de los relojes para buzos, no solo les dice que es waterproof, sino les dice hasta cuántos metros, porque tienen en algún lugar una conexión que permite que hasta una cierta presión hidrostática sean impermeables. Bueno, en los sensores pasa exactamente lo mismo. Entonces, si en algún momento una cosa es, por ejemplo, el grado de protección contra salpicado, por decirlo de alguna manera, contra lluvia, contra rocío, se llama grado de protección IP. Si ustedes se fijan en el aula virtual, hay todo un apartado de normas IP. ¿Qué significaban las siglas IP? ¿Te acordás, Ladislao? Se fue. Bueno, pero lo pueden encontrar ahí o lo pueden buscar en las normas. Por ejemplo, usted dice que un tablero es apto para intemperie, entonces va a ser norma IP62, y lo mismo pasa con los sensores. De hecho, si usted se fija, entre las propuestas de trabajo monográfico teníamos la de trabajar en normas de sensores, parte de las cuales puede ser normativa ambiental. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Hola. No, como no veía a nadie, me escapé. ¿Se entendió lo de las IP? No me puedo acordar. Anto Vicio abandonado la reunión. Bueno, no me puedo acordar cómo se Todo llama. bien, dice. ¿Cómo se llamaba IP? Sí, dice Vicio, sí. Ladislao, ¿te acordás qué significaban las siglas IP? Internet Protocol es uno de ellos, pero no es esto, o sea, Es la de otra es normas ambientales. diferente. Area Bueno, Protection, pero no me ya lo acuerdo vamos a qué era. encontrar. Si alguno está Sí, me aburrido, acuerdo. O búsquelo sea, así que mientras. Ingress, no sé, está justamente sí, qué en el raro aula que suene virtual. Ingress. No será Ingress Protection. En el aula Sí, ahí la vi. virtual, en el aula virtual tenemos justamente las normas IP. O sea, está en uno de los temas abajo, en misceláneas. Bueno, Lo que pasa es que tengo tan mala internet que no puedo acceder a nada. y yo en este momento estoy yendo con el teléfono porque se me pudrió la red que tenía. Bueno, Sí, vamos sí. bien con los encoders. No, si no hay preguntas hasta acá, vamos a seguir con los
Bueno, no damos más No, está detalles de los perfecto. encoders porque cubrimos International Protection, dice. International Protection. Uno de los alumnos contesta que buscó en Internet y le dio como resultado a Nicolás Sosa que según el Wikipedia, International Protection. Bueno, Yo no sé si es International Protection porque no tiene sentido con protección internacional, me suena sino raro. Ingress Protection, que me parece mejor. Yo más bien lo buscaría por Ingress Protection y protección contra el ingreso. Yo me acuerdo que una de las normas Pero nuevamente, el aula virtual, si llegan a acceder, en misceláneas está. Bueno, no deja de ser un tema culturalmente importante porque casi cualquier cosa que tengan que hacer que por alguna razón, sobre todo en aire libre, pero no exclusivamente, debe cumplir con cierto tipo de normas. Entonces, no es lo mismo un tablero que va dentro de una casa que un tablero que va a la intemperie, que un tablero que va en un vehículo autotransportado. Entonces, cada uno de esos cumple con una norma IP. Bueno, eso es transversal no tanto a esta asignatura, sino prácticamente a todas las carreras y no solo de ingeniería biomédica. Bueno, siguiendo con lo nuestro, en la lista de sensores de tipo contacto, unos muy populares son los de tipo, bueno, de nuevo, eso electromagnético, por ahí uno se pisa si son magnéticos, eléctricos, electromagnéticos, inductivos o reductivos. Pero bueno, esto consiste de una... Ay, caga. Ay, bueno. Ay, me quedé sin máquina. ¿Qué otra cosa va a pasar? ¿Qué pasa? A ver, se me desconectó la computadora. ¿Están ahí todavía? Yo Hola. estoy, pero realmente no veo tampoco la imagen, no veo nada. Entonces voy a tratar de ingresar de vuelta. A ver, los alumnos, a ver si ven todo. Bueno, listo. Podemos continuar. Lamentablemente estoy en medio de cosecha, Ahora así que... ahí está, ahora sí funciona. ¿Ahora está? Sí. Bueno, ustedes disculpen, pero la vida continúa. Estoy en medio de una campaña de cosecha y el que interrumpió a un camionero, bueno, me desconectó la máquina. Bueno, ya está. Bueno, entonces, volviendo a los sensores de velocidad electromagnético, como lo quieran llamar, consisten en principio en una bobina entre la que se puede desplazar un núcleo de imán permanente. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, esto es tan sencillo que, bueno, se me pasó de ponerlo ahí dentro, ¿no? Pero fíjense, uno de los detalles interesantes es que toda vez que ese imán se mueva, como ya tiene un campo propio, un imán permanente, va a producir un cambio de flujo. Si hay un cambio de flujo, se va a generar una fuerza electromotriz que trate de oponerse, ese es el sentido negativo, y que es proporcional a la velocidad del cambio. Entonces, si ustedes estuvieran ahí con un voltímetro y lo mueven extremadamente despacio, no van a ver nada, pero si le pegan un golpe, sí van a notar que hace un pico. Bueno, ¿qué tiene de interesante? Desde el vamos, es que este es un sensor, que este es un sensor generador. Dentro de los pocos que tenemos, como va a pasar con los fotovoltaicos y como pasó con las termocuplas, es un sensor que no tiene necesidad de alimentación para funcionar. La fuerza electromotriz E, o sea, la tensión de salida, es proporcional a la derivada del movimiento. O sea, una velocidad constante de movimiento va a dar una tensión continua. Si esa velocidad varía en forma alternada, va a dar una alterna. Entonces, por ejemplo, si eso estuviera solidario a un pistón de automotor, y lo que vamos a obtener es una señal alterna o parecida con picos en cada revolución completa. Bueno, un detalle interesante a considerar que a veces se nos escapa, en este tipo de sensores depende de la derivada del cambio de flujo. ¿Qué significa eso? Si tuviera un pizarrón, se los hacía el dibujito de a poco. Si ustedes se mueven, voy a probar de mostrarles la página siguiente. No lo sé si lo tengo en algún lado. Ténganme paciencia a ver si encuentro lo que les quería mostrar. No, me parece que lo pensé y terminé por no poner. Ahí está. Fíjense en
en la figura abajo a la derecha, se ve medio chiquito, pero bueno, en el sector de la izquierda, si ustedes se imaginan que yo tengo un sensor y paso un imán de izquierda a derecha, van a notar que el flujo, o el campo, y por lo tanto el flujo, crece hasta que llega un momento que está pasando enfrente del sensor y luego baja. Entonces, si yo a esa curva le tomo una derivada, si fuera cuadrada voy a obtener dos picos, un pico de salida y un pico un pico de entrada y un pico de salida. Pero esos picos dependen de la derivada de la forma de onda. Entonces, evidentemente, si yo paso más rápido, o sea, el nivel total del campo magnético a una distancia fija del sensor va a ser el mismo. O sea, si yo estuviera... ¿Se ve el mouse ahí? ¿Se alcanza a ver el mouse? Bueno, ahí está. Sí, pero hay que Entonces, pasar fíjense, despacito. Pasarlo despacio. Ahí lo dejo Pasarlo fijo, despacio ¿no? para que no pille saltos. Fíjense que les estoy diciendo. La curva de la izquierda es el campo magnético, o el flujo, si se quiere. Y la de la derecha es la FEM, o la derivada de la izquierda. Entonces, si yo estoy pasando delante del sensor, voy a ir de izquierda a derecha, va a crecer hasta un punto, después permanece constante mientras esté pasando delante del sensor y después baja. Cuando yo derive eso, acá la derivada de subida es positiva y me genera un pulso así. Cuando pasa a ser constante, se murió, pasa a ser un 0 en el medio y en la pendiente de bajada tengo un pico negativo. Ahora, ¿qué pasaría si yo voy más lento o más rápido? Bueno, esto de aquí hasta aquí, que es distancia, va a tener el mismo ancho. El alto también va a ser el mismo. Perdón, el alto es el campo magnético, va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser los flancos. Los flancos, a medida que vayamos más rápido, van a ser cada vez más abruptos y por lo tanto los picos van a ser más grandes. Ahora, sí, el tiempo. Esto es lo mismo espacio que es tiempo, pero más rápido voy, este intervalo también se va a hacer más chiquito. O sea, va a llegar un momento, uno diría, bueno, más rápido paso a tener picos infinitos. ¿Eso será tan así? ¿Qué opinan? Encontré la forma de hacer generación de muy alta tensión. Bueno, a lo mejor no tienen la respuesta. Lo que va a suceder es que mientras más altos sean esos picos, también tienen mayor contenido en frecuencia. Entonces va a llegar un momento en que se van a producir pérdidas, por ejemplo, por la capacidad interespiras en la bobina, capacidades parásitas, que empiezan a absorberla. Entonces en la práctica va a haber un tope. Por otro lado, sería peligroso llegar a tener picos grandes para el resto de la electrónica. Entonces, en principio, todos los sistemas que usan este tipo de sensores tienen algún limitador de tensión. Ahora, ¿qué pasa en el otro sentido? Si nosotros vamos cada vez más despacio, ¿qué pasará? Bueno, va a llegar un momento, si bien el nivel del campo magnético va a ser el mismo, la variación va a ser cada vez más lenta. Y no se olviden que la tensión asociada a la fuerza electromotriz de Faraday tiene que ver con la derivada de esto. Mientras más despacio vayamos, cada vez estos picos van a ser cada vez no solo más panzones, digamos, menos puntudos, sino cada vez más chicos. Si vamos al otro extremo, siempre es útil pensar en términos de extremos. Si vamos a una velocidad muy baja, tirando a casi quieto, la derivada va a tender a 0. Entonces, habrá velocidades mínimas en las cuales directamente no tenemos respuesta. Entonces, estos sistemas, en principio, tienen una limitación física. Volvamos ahora atrás. Como lo dice ahí, que una limitación a considerar de este tipo de sensores es que habrá una velocidad mínima por debajo de la cual ya no miden nada, mientras que los movimientos bruscos o velocidades muy altas pueden llegar a producir transitorios importantes y si la velocidad es muy alta normalmente está limitada electrónicamente. Bueno, no siempre el fabricante les dice, pero simplemente les va a dar un rango de mínimo a máximo o si ustedes tratan de hacer uno por su cuenta. Bueno, hay varias geometrías de esto, por ejemplo acá hay uno anterior con dos bobinas puestas en contrafase, cosa que se sumen sus flujos. Y uno que van a ver seguramente más adelante con el ingeniero Mate, una variante de sensor lineal. Fíjense que esto está planteado como una estructura, bueno, vertical en el dibujo, en la cual el núcleo se encuentra suspendido mediante resortes en una posición central a la bobina, o sea, central no solo axialmente, sino
axialmente entre el tope superior y el inferior. Obviamente se busca que esto no se desplace más allá de la carcasa, pero se puede hacer movimiento longitudinal en ambos sentidos. Cuando esto se fija al objeto, fíjense estos pernos para, por ejemplo, abulonar un objeto, y cuando este se desplace, acá vamos a suponer que el objeto lo tenemos en forma horizontal y que tiene vibraciones de este tipo. Entonces, en este eje, no se olviden que la velocidad es un vector. Entonces, estamos midiendo la componente de velocidad en esta dirección. Si el dispositivo es algo complejo que se mueve en todas direcciones, yo siempre pongo de ejemplo, si alguna vez le tocó tomar el colectivo, el N5, cuando dobla de Vélez Sarsfield hacia Boulevard Ilia, bueno, ahí todos los X y Z se dan vuelta, entonces van a necesitar uno de estos por cada eje. Entonces, los sensores de velocidad en general son sensibles a una dirección. Y si no están exactamente con la dirección de lo que queremos medir, lo que van a terminar midiendo es la componente de la velocidad en esa dirección. O sea, sería el módulo de velocidad por coseno con el ángulo que estamos midiendo. Bueno, finalmente, hasta ahí han sido electromagnéticos lineales. Ahora, esto es mucho más sencillo y mucho más versátil en los sensores electromagnéticos angulares. Por ejemplo, el diseño de la figura es copiado de uno comercial. No sé si alguna vez lo vio alguno. Con esa geometría, esa facha, digamos, son los que se utilizan para medir velocidad en los automotores. Es decir, no los sistemas antiguos que usaban lo que se llama tripa, que es simplemente un conector flexible que hace girar un generadorcito que va al tacómetro, que va al tablero. No, estos son electrónicos y en algún lugar del motor tiene que estar asociado a un elemento que gira. Por ejemplo, en la polea de rueda dentada de la distribución de las válvulas. Entonces, en principio, ¿cómo funciona? Utilizan un rotor ferromagnético para sensor, y el sensor tiene una bobinita, una pieza polar con núcleo y una pieza polar que está acoplada al imán permanente. Entonces, esta es la pieza polar, este es el imán. Esto crea un campo que tiene esta forma, y cuando pasa un objeto metálico enfrente, un objeto ferromagnético, los hay ferromagnéticos y los hay de Faraday, de corrientes de pérdida que utilizan cualquier conductor. Pero en principio, cuando esto tiene un objeto ferromagnético, cambian las líneas de distribución, y esto produce una fuerza electromotriz en la bobina. O sea, son muy parecidos a los anteriores. La diferencia es que tienen que les dicen, los libros dicen pieza polar. Nosotros en cordobés diríamos el pendorchito que sobresale del sensor. La forma de onda de salida, lo mismo que antes, es una derivada de la variación del fondo magnético, por lo tanto, la amplitud va a ser mayor a mayor velocidad y también el número de pulsos. Esa es una buena pregunta. Como con cualquier generador de este tipo, si ustedes van más rápido, va a aumentar la amplitud, pero también va a aumentar la frecuencia. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener una bici con un generador, con un dínamo asociado a una rueda. A ver, voy a pasar al chat porque... No, nadie ha tenido una bici con... Juan Augusto Vaca. ¿Usted sí tuvo la bici con el dínamo? Bueno, ¿no han visto eso? Saben lo que es una bici, ¿no? Esto estamos hablando de antes de la cuarentena. Bueno, si alguna vez se fijan, ustedes podían poner un dínamo que gire con la rueda. En Los Simpsons sale, Juan. Mi hermana tuvo una. Bueno, el generador, en ese caso usan uno de continua, pero ¿qué pasa? La tensión de salida aumenta cuando más rápido se van, porque es proporcional, de nuevo, a la derivada del cambio de flujo. Y tiene un imancito y es generador. Entonces ustedes pueden alimentar una luz, y lo que habrán notado
El niño que domó el viento. Bueno, bárbaro. Lo que les quería comentar es que, bueno, ya lo han visto, si pueden jugar y construir uno si quieren. Eso que notan como que la luz anda más fuerte cuando anda mayor la velocidad es más o menos lo mismo que estábamos diciendo antes. El resultado neto de este tipo de sensor es que cuando lo que sea que produce el pulso pasa más rápido, producen, por un lado, más pulsos por unidad de tiempo y por otro lado, mayor la amplitud de los pulsos. Entonces, ustedes podrían convertir esto en una señal analógica si simplemente ponen un diodo y un circuito RC para hacer un promedio. Podrían directamente mover, por ejemplo, un instrumento aguja o usarlo de otra manera. O pueden contar pulsos con base en una referencia de tiempo y tienen un tacómetro que lo pueden convertir prácticamente en salida digital. ¿Se entiende lo de los dos tipos de salidas? ¿Sí? A ver, ¿qué dice el chat? A ver, se entiende que un tacómetro de este tipo, mejor dicho, el sensor de este tipo, puede tomarse la salida tanto como en amplitud, integrando todos los pulsos o midiendo el pico de un pulso, como puede usarse como número de pulsos por unidad de tiempo. ¿Se entendió eso? Sí, se entiende. Gracias, Francisco José. Volvemos entonces. ¿Qué me está quedando? Vamos al que sigue. Bueno, todo el intercambio se está produciendo en la vinculación entre la pieza polar, el pendorchito del sensor, y el objeto que le ponemos enfrente. Bueno, hay mucha tecnología de antiguo alrededor de eso. Fíjense la primera pregunta, ¿ponemos un diente o varios en la rueda dentada? Evidentemente, si yo tengo una rueda y le pegamos un único diente, van a tener un pulso por cada revolución. Si eso es suficiente, podría haber muchas maneras de manejarlo. Por ejemplo, una manera sería tener una base de tiempo y yo cuento en otra escala cuántos pulsitos pasaron entre cada uno de los que me envía el sistema. Otra forma de tener más pulsos, bueno, pongo mayor cantidad de dientes en la rueda dentada. Y evidentemente ahora yo sé, por ejemplo, en el dibujo, a ver si lo puedo contar, 4, 5, 6, 7, en el dibujo hay 8 dientes, entonces yo sé que una vuelta, 8 dientes son 45 grados cada uno, entonces yo sé que cada 45 grados hay un pulso o hay 8 pulsos por vuelta, lo cual lo puedo convertir fácilmente a ciclos por segundo o a revoluciones por minuto. Aumentando el número de rotor se produce más pulsos por unidad de tiempo, porque puede o no ser beneficioso. Eso me viene bien para una pregunta que está en las actividades, espero que las aprovechen. ¿Cómo harían ustedes para medir una velocidad extremadamente baja? Vamos a suponer menor a 10 RPM. Entonces, un RPM es 1 minuto son 60 segundos. Entonces, si damos una vuelta cada 60 segundos, quiere decir que 360 grados en 60 segundos son 6 grados por segundo. Piensen que ustedes lo estarían viendo girar al ángulo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo harían ustedes para medir una velocidad extremadamente lenta? Yo me acuerdo uno de los primeros proyectos que hicimos para... Yo me imagino que lo conocen todos a la doctora Salvatierra, de química, ¿sí? Sí, bueno. Nancy, sí, Nancy. Bueno, Nancy hace mucho tiempo, ella toda la vida ha trabajado, aparte de lo que hace ahora como docente de ustedes, de química orgánica y biológica, ella ha trabajado en comportamiento animal, pero a nivel molecular. Entonces, lo que andan todo el tiempo es viendo los neurotransmisores y qué cosas influyen en la transmisión de información de una célula nerviosa a otra. Entonces, en tiempos remotos, cayó una vez con un problema de que los pollitos cuando recién nacen y están desarrollando su cerebro, tienen una tendencia que ayuda a su supervivencia a familiarizarse con cualquier objeto que les llama atención y lo siguen. Así es como aprende a seguir a la mamá. Bueno, entonces la técnica consistía
Bueno, después no le preguntan a Nancy qué hacían con el pobre pollito cuando le abrían el cerebro. Pero entonces bebés, pollitos recién nacidos, los ponían en lo que se llama una arena simuladora, que es básicamente en una plataforma circular en la que había un globito rojo que el pobre pollito creía que era la mamá y lo seguía. Bueno, y ese globito rojo tenía que andar a muy baja velocidad para que lo pueda seguir el pollito. Bueno, creo que daba una vuelta cada 8 segundos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo harían ustedes para medir velocidades tan bajas? Un rotor de menor tamaño. Y bueno, pero va a llegar un momento en que, ¿qué tan chiquito va a ser? Bueno, ahora tenemos una vuelta por minuto. Bueno, no les va a salir, pero bueno, les doy la respuesta de algo que creo que está en las actividades. Una pista. Bueno, cualquier cosa le pregunto a Nancy, dice que todavía lo tiene en algún lado, pero bueno, fíjense este dibujo. No importa, el problema que tienen es que entre un pulso y otro, por más que pongan muchos dientes y hay un límite, puede variar esa velocidad. Entonces lo correcto es hacer dos cosas. En primer lugar, no importa si tienen un diente o muchos dientes, van a tener que terminar midiendo el tiempo entre los dientes, mejor que la velocidad. Entonces ese tiempo, ustedes hacen andar una base de tiempo con cualquier cosa, aunque sea 1 kHz, es suficiente como para contar muchos pulsos. Entonces cada vez que pasa por ahí y gatilla, el contador en un caso va a ser, no sé, 100 pulsos entre una pasada del diente y otra, y en otro va a ser 85 pulsos. Porque no se olviden que en los sistemas digitales, si nos limitamos al diente, el error va a ser más o menos 1 y va a ser mucho más grande. Pero la otra respuesta viene que los sensores inductivos no van a funcionar a tan baja velocidad. No importa qué juego de imancitos y piezas polares usan, si está yendo a una velocidad cercana a cero, no hay forma de que funcione. Entonces, en ese caso se usa un tipo de sensor que la verdad lo tendría que haber incluido, bueno, anótenselo para tarea, que son los sensores de efecto Hall. El efecto Hall no depende de la velocidad, es decir, va a producir un switch siempre y cuando la intensidad de campo magnético sea la adecuada en el punto que está el sensor. Entonces, cuando pase por el diente o lo que sea que se parezca, va a producir un clic efectivamente. Y hasta el próximo clic, no importa si demora un segundo o minutos, lo que conviene es poner una base de tiempo, contar los pulsos, saben que eso es el tiempo y después calculan la velocidad. Bueno, no es lo nominal, pero bueno, ustedes van a descubrir que las cosas que son fáciles ya están hechas y a ustedes les van a buscar por las cosas que no están hechas. Bueno, un detalle que es muy interesante es que cómo influye la separación entre la pieza polar del sensor y el diente del rotor. Se imaginan que eso, si volvemos atrás, van a ver que esta distorsión entre un campo magnético libre saliendo del sensor y que se cierra por el objeto que pasa enfrente, evidentemente va a ser un fenómeno de corto alcance. Entonces, la forma del objeto que se le enfrenta, si es chiquito, masivo, si es una punta, y la separación van a jugar un rol muy importante. Por ejemplo, en este gráfico que nos da el fabricante de, creo que es Electro Corporation, una división de Honeywell, fíjense la señal relativa del sensor a distintas separaciones. O sea, en abscisas tenemos lo que dice gap en pulgadas. La palabra gap es intervalo o separación. Y fíjense cómo varía desde, no sé si lo leo bien, ¿qué dice pulgadas ahí? No, está en milímetros. No, está en milímetros. Bueno, lo bueno que yo tengo... nunca me había puesto a mover esto. No me había puesto a mover esto durante una presentación. Bueno. El control. Fíjense que a 1 milímetro tenemos una señal de, digamos, si lo leo bien, de 7, y a medio milímetro tenemos una señal como de 50. Bueno, evidentemente hay una relación hiperbólica entre tamaño de la señal y distancia.
eso tiene como contrapartida, claro, es muy lindo tenerlo lo más cerca posible, pero eso tiene que ser compatible con el bajo riesgo de contacto físico. Si esto está en una máquina que se está moviendo, se imagina en el interior de un motor de auto, hay un riesgo de contacto físico y eso incluye las expansiones térmicas y las irregularidades de la superficie. Quiere decir que yo no me puedo arrimar a fracciones de milímetros sin un riesgo de contacto. La otra cosa que juega y que también es importante es el diseño tanto de la pieza polar como del diente del rotor. Fíjense, acá hay varios ejemplos también tomados de datos del fabricante. ¿Qué pasa si los dientes del rotor o de la rueda dentada son gruesos contra un rotor de tipo, una pieza polar clásica, siempre la misma, vamos a suponer la misma en los 4 casos, con una terminación de cilindro? Entonces, en dientes gruesos tenemos una forma, fíjense que en dientes finos, que es la de la derecha arriba, se parece más a una senoidal porque está tomando básicamente el promedio, por eso es que la ven así. En una cruz de Malta, como está el otro dibujo, está hecho a propósito para generar picos. Cuando yo paso por el frente de esto, no hay un cambio, pero cada vez que se termina hay un cambio abrupto, lo cual como derivada genera picos. Y algo parecido pasa en esto que lo llaman como special cam. La palabra cam creo que significa polea especial. Fíjense, está diseñada para que haya un cambio suave durante todo el transcurso y cada vez que toma uno de estos puntos abruptos de quiebre se produce un pico. Bueno, otro tanto pasa con la forma de la pieza polar. La clásica, que es la arriba a la izquierda, la A, es la cilíndrica. Si yo uso una pieza cónica, la salida va a ser menor, porque va a tener que ser muy cerca el campo que es afectado. A igualdad de separación con la cilíndrica, el tamaño de la salida es menor, pero va a ser menos delicado del ajuste de cuánto anda respecto de los dientes. Mientras que el caso de no encontré mejor traducción de chisel que cincel, pero digamos, sería una salida como de destornillador. Tiene el problema de que, si bien la salida es más alta que los otros, necesita más ajuste, porque si ustedes se imaginan que esta, digamos, no es una muesca, es esto que sobresale, que como les dije es análogo a un destornillador, debería estar alineado con dientes que tengan una misma sección. Si no lo estuviera, bueno, la distorsión va a traer menor señal, entonces requiere un poquito más de ajuste. Bueno, quisiera ver, porque vamos a saltar otro tema, si hay preguntas hasta acá. A ver, vuelvo al chat. ¿Hay preguntas? Parece que no. Tanto, Aquí dice Gastón, si colocamos rotor menor. no, tamaño, eso era con la pista. cuestión de bajas velocidades. Lo que pasa es que hay un límite para el tamaño de un rotor menor, ¿no? Es fácil, tómese el trabajo de sacar cuentas y póngale algunas cifras, ¿no? Por eso es bueno de poner algo ilustrativo. Es decir, vamos a suponer que queremos dar una vuelta por minuto. Y bueno, ¿qué pasa si lo hacemos chiquito y hasta qué tamaño? A ver si le cierra. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bárbaro. Como se dice habitualmente, o están durmiendo o entendieron todo y esto anda fantástico. Bueno, vamos a pasar a sistemas sin contacto. No te olvides que ya estamos en la hora más o menos de clase, que por favor los que están presentes en el chat, que pongan todo presente para que quede registro, ¿puede ser? Bárbaro. A todo esto yo no lo estaba viendo, pero me voy a enviciar con esto de que puedo entrar y salir. Epa, nos llenamos de presente. Acá está grabando, ¿no? Vamos a ver, prefiero que esté grabando. Yo creo que hoy lo esté grabando yo. Bueno, es interesante. A mí todas las veces que he dado clase me apareció el mensaje grabando, pero después no lo encuentro. Bueno. Eso es triste. No, sería bueno verificar, no llevamos tantas, que tenemos ¿cuántas clases hasta ahora? 7, 8, que no se nos pierda ninguna, ¿no? Bueno, gracias por sus presentes. Entonces, hoy no vamos a hacer intervalo porque es bastante cortito, nos quedan menos de media hora, así que voy a tratar
de cerrar. A propósito, separé velocidad de vibraciones 7 virtuales. ¿Qué significa eso, Fortuna, 7 virtuales? La cantidad de clases virtuales, profe. Ah, ¿y las tiene grabadas a todas, che? Ninguna. Bueno, seguimos con la búsqueda. Ya nos vamos a poner a ver qué pasa. Yo diría, bueno, dejémosla ahora fuera de esto. Ladislao, si después podemos, nos ponemos a revisar qué tenemos nosotros y si falta alguna, le pedimos a ver si algún alumno lo tiene antes que se nos ponga, que se vuelva demasiado viejo el tema, ¿ok? Bueno, ¿podemos seguir? Bien. Dicen que sí. Bueno, entonces, vamos a ir a los sistemas. Yo los agrupé así porque ustedes van a encontrar que en la literatura a veces dicen una cosa, a veces lo escriben gallegos, a veces está en inglés, pero la escribió algún alemán. Entonces, en principio, no es exactamente lo mismo sin contacto y remote sensing. Sin contacto es algo que no está ni apoyado, ni solidario, ni atornillado, pero no necesariamente es algo de remoto. Uno cuando piensa en remoto piensa en algo que está como mínimo, a ver, el control remoto de un televisor, que uno pueda verlo desde varios metros de distancia. Mientras que hay sistemas de sensado remoto que funcionan basados en satélites. Pero bueno, no hay más remedio que tratar de entender toda la jerga que hay en el oficio. Por lo mismo que la palabra electro-óptico no me gusta mucho, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, primero categoría de los ópticos, puse los reflectivos acá a diferencia de los encoders. ¿Por qué? Los encoders son sistemas con contacto. La rueda del encoder está solidaria con el objeto a medir o con una parte estrechamente vinculada. En cambio, en un sensor de tipo reflectivo, yo puedo separar las cosas. Por ejemplo, como dice, el cabezal sensor, que puede ser manual o un montaje, emite un haz de luz colimado hacia una porción reflectiva del objeto rotante a medir y un sensor, el mismo o un sensor asociado, detecta la luz reflejada. Algunos objetos rotantes pueden tener partes reflectivas simétricamente espaciadas, por ejemplo, los rayos de una rueda automotor, que son de algún metal o aleación, y si no, se puede adosar uno o más cintas reflectivas. Ustedes pueden tener un volante de movimiento, cualquier cosa que gire, hasta una rueda de carro, le pongo una o más cintas igualmente espaciadas, y con eso es suficiente para medir la reflexión. Las salidas van a ser pulsos cada vez que haya una reflexión y pueden ser integradas analógicas, lo mismo que dijimos antes. Yo las llevo a un pulso de tensión, los puedo poner de tamaño igual. Pongo un diodo, un circuito RC y lo volví una cifra analógica. O puedo convertirlas en un número. Un detalle interesante es que se pueden usar fibras ópticas para emitir o sensar luz, lo cual es una ventaja cuando el punto no es fácilmente accesible. Uno a veces piensa, bueno, que estoy iluminando una rueda, que estoy en un ambiente grande, pero esto puede llegar a ser algo que está muy intrincado y dentro de una estructura compleja. Una variante muy particular es el estroboscopio. El estroboscopio en principio también utiliza un mecanismo reflectivo y utiliza una lámpara de descarga gaseosa. Creo que ustedes no estudian distintos tipos de luminaria. Bueno, hay varios tipos de máquinas de lámparas de descarga. Cuando nosotros vemos una lámpara de neón, o lo que vulgarmente llamamos fluorescente, o las de iluminación pública de arco de mercurio o de sodio, todas son formas de lámparas de descarga. Lo que pasa, hay lámparas de descarga que una vez que se inicia el arco, quedan encendidas permanentemente, como son las que les dije antes, y las lámparas de descarga de xenón tienen la virtud de que se produce un flash con la excitación eléctrica y después se interrumpe en el acto. Son de mucha intensidad y esos son los que se usan normalmente en los flashes de fotografía. Eso se puede hacer con un generador que tiene que generar una tensión importante a frecuencia ajustable a voluntad de un operador. Hoy en día eso ya no es enteramente así y existen estroboscopios que funcionan en base a iluminadores LED o láser. Bueno, cuando nosotros iluminamos un objeto, cuando la velocidad esté muy próxima a la del objeto rotante, la velocidad de los destellos, lo vamos a ver primero moverse lentamente
y van a notar que va hacia adelante o hacia atrás según la frecuencia de destello del estroboscopio sea respectivamente inferior o superior. Cuando es exactamente la misma, permanece detenida. En realidad, eso se basa en una propiedad del ojo humano, que es la retención. Entonces, como nosotros pasamos a verla cada vez que fue iluminada, tenemos la ilusión de que la vimos siempre en el mismo lugar. La retención del ojo humano es del orden de 20 milisegundos, pasado lo cual lo vemos como una imagen continua. Bueno, tradicionalmente los estroboscopios se utilizan en forma manual, tanto la variación de frecuencia como la observación, pero hoy en día se pueden hacer automatizadas. Si se fijan en el apéndice, en la bibliografía, les puse, y creo que también les puse un catálogo, existen estroboscopios que hacen todo eso en forma totalmente automática y que les muestran un número. Bueno, nos quedan dos categorías, las de sonido y las de campo electromagnético. Como les dijimos desde el primer día de clase, nos vamos a pasar buena parte de la materia diciéndole lo que van a ver más adelante, y más adelante nos vamos a referir a lo que vimos atrás. Bueno, van a tener un capítulo especial de sonido, pero bueno, algunas cositas va a haber que adelantarlas. Entonces, el ultrasonido, para empezar, nos van a tener que creer que se usa ultrasonido. Definimos como ultrasonido lo que está por una frecuencia superior a la audible humana. Se supone que los humanos promedio tienen un ancho de banda, podemos escuchar entre más o menos 20-30 Hz y más o menos 15 a 20.000 Hz, lo cual no es exactamente plano, no es exactamente igual a todas las personas, etc. Pero en principio ultrasonido lo entendemos a lo que está por arriba de 20 kHz, hasta frecuencias muy altas. Por ejemplo, en un ecógrafo para diagnóstico hay frecuencias que van de 1 a 10 MHz. Bueno, el ultrasonido tiene una de las facilidades que tiene, es que es muy fácil concentrarlo, como una especie de asco limado sin ningún tipo de lente, ningún tipo de óptica. El mismo transductor, que normalmente es piezoeléctrico, hay piezoeléctrico, hay ferromagnético también, tiene otro nombre, no es exactamente ferromagnético. Bueno, el piezoeléctrico me lo van a entender. Y el mismo se puede usar para detectar la porción reflejada por el objeto a censar. O sea, el objeto, el transductor, se excita con un pulso, eso produce la onda de sonido. En el tiempo que esa demora en ir, rebotar y pegar la vuelta, el mismo transductor es apagado, se llama un quenching. En realidad se le aplica, no solo se corta la energía, sino se le aplica un pulso opuesto para matarlo, aquietarlo, y después se pone en modo escucha. Bueno, o sea, funciona en forma pulsada, pero nos da la ilusión de que es continua. Procesando la señal de retorno, podemos medir tanto la distancia que tomó para viajar el sonido de ida y de vuelta, como la velocidad del objeto. En particular, el efecto Doppler, que creo que todos saben de qué se trata, nosotros percibimos un corrimiento aparente de la frecuencia observada en la señal reflejada. Si nosotros estamos emitiendo todo el tiempo un tren de pulsos, de nuevo, esto puede funcionar como una emisión de tren de pulsos. Epa, tengo unos ruidos como de estática. Bueno, si yo emito un tren de pulsos continuo y al recibirlo noto un corrimiento de frecuencia, eso se conoce como efecto Doppler. Es muy conocido, por lo menos aquellos que hayan hecho dedo alguna vez parado en una ruta, que el sonido de un auto aproximándose se oye más agudo hasta que nos pasa y después se escucha progresivamente más lento. Tenemos la ilusión en lo que demora en viajar la onda, la recepción de nuestro oído, y para el caso de un instrumento, lo percibe como un estiramiento de la longitud de onda cuando se aleja y con un achicamiento cuando se acerca. Para que ello suceda, la velocidad del objeto debe ser del orden de magnitud del sonido. Se los puse en kilómetros por hora, la velocidad del sonido en aire, 340 metros por segundo, es 1200 kilómetros por hora. Entonces, en un automotor alcanzamos a percibir ese cambio porque el automotor estamos suponiendo que viene, si viene a 122 kilómetros por hora, es un 10% de esa velocidad. De hecho, mientras más rápido venga el auto, más fuerte va a ser la impresión del Doppler.
Si ustedes lo tratan de recordar o si se fijan la próxima vez que estén parados en una ruta, van a descubrir que si viene un vehículo a muy baja velocidad, no van a notar ningún Doppler. Bueno, eso es importante porque la frecuencia de lo que vayamos a usar y la sensibilidad del equipo van a depender de la velocidad relativa de la forma de energía que usemos para propagar, en este caso el ultrasonido, y la velocidad relativa del objeto a medir, si es que queremos medir Doppler. Bueno, un caso particularmente interesante cuando tenemos certeza de la frecuencia de emisión propia del objeto. ¿Qué pasa? Si el objeto está cercano, por ejemplo, alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hacerse un ecodoppler, nosotros con el ingeniero Matelos tenemos experiencia de patologías cardíacas en las cuales una intervención habitual es hacerse lo que se llama un ecodoppler, que es grabar una imagen del funcionamiento del corazón con un equipo que no solo ve el movimiento y puede hacer un dibujo del músculo cardíaco, sino que como lo puede teñir de colores en Doppler, con eso puede medir, bueno, si se aproxima o se aleja del sensor y bueno, es como producir una imagen 3D. Bueno, pero para que ello suceda, siempre tenemos que iluminar un objeto. Entonces, como les dije ahí en este párrafo, un caso muy interesante es cuando tenemos la certeza de la frecuencia de emisión propia. ¿Qué pasa? Si el objeto está muy alejado de nosotros, por ejemplo en una nave espacial, nosotros no podemos iluminarla. Yo puedo con un radar enviar una onda hasta un avión que está a miles de metros, hasta algunos kilómetros y alcanzar a tener un retorno. Pero no puedo hacer eso con una nave que está viajando a la Luna, empezando por lo que nos costaría encontrarla. Ahora bien, si ese objeto tiene alguna forma de emisión a la cual le conocemos la frecuencia con suficiente precisión, cuando nosotros recibamos esa radiación, esa información a distancia, si le notamos un corrimiento de frecuencia, vamos a poder deducir si ese objeto se está alejando o acercando. Hay un fenómeno que alguna vez habrán escuchado hablar, si observamos la luz de estrellas, dentro, ustedes saben que la luz de una estrella, como cualquier luz, se puede descomponer en los colores que la integran, y dentro de eso, cuando se hace espectrometría, la podemos desviar con un prisma u otros métodos, y descubrir las rayas típicas de los espectros de emisión de sustancias que en todo el universo son la misma. Entonces nosotros podríamos seguir una raya del hidrógeno y descubrir que sabemos que es del hidrógeno, pero la que viene de la estrella tal está corrido tantos fracciones de micrones respecto a un nitrógeno acá en la Tierra. Entonces sabemos que esa estrella se está moviendo. Entonces el famoso espectro corrido hacia el rojo, que notablemente mientras más lejanas están las estrellas, más las vemos corrido hacia el rojo, significa que se están alejándose. Es así como aprendimos hace mucho tiempo ya que el universo está en expansión desde el momento del Big Bang. O sea, si suponemos que nuestro universo fue tal como lo conocemos, generado con una explosión primordial, hace algo así como 10.000 millones de años, estamos en este momento como en el medio de una explosión y como en toda explosión las cosas que se nos están alejando. Y mientras más lejanas están, más rápido se van y en realidad la estamos viendo más en el pasado. Pero lo importante que quiero que se les grabe es que nosotros podemos saber la velocidad relativa por el corrimiento que tienen en frecuencias conocidas de ese objeto. Bueno, ¿dónde se puede aplicar eso? Bueno, si yo tengo una nave espacial que está suficientemente lejos, bueno, digamos, que no pueda manejarla con otros métodos como el radar, yo voy a tener siempre algún modo de comunicación, por más que tarde mucho tiempo. Por ejemplo, la luz del Sol demora 8 minutos en llegar a la Tierra, y son 150 millones de kilómetros. Pero aun cuando demore, la luz tiene el mismo color cuando salió que cuando llega. Entonces, las comunicaciones de larga distancia hechas con microondas, por más que demoren minutos en llegar, que es lo que pasa con todas las ondas espaciales, sí tenemos certeza de la frecuencia a la que fueron hechas, porque en general están hechos con clocks, son relojes de alta precisión, con estabilización, si no de cuarzo, muy probablemente atómica.
Entonces nosotros podríamos saber en todo momento cuál es la velocidad del objeto de acuerdo a la última mensaje o transmisión o de la portadora de radio que recibimos. ¿Se entiende? A ver. Me pone nervioso este silencio de radio. Yo me hice uno. Epa. ¿Qué es lo que se hizo, Rocío Elena Fernández? Me retrasé con el chat. ¿Se hizo un estroboscopio? Ah, un ecodoppler. ¿Qué tool? Así que Rocío se hizo un ecodoppler. Bueno, se hizo un estudio. Yo pensé que había construido un ecodoppler. Bueno, espero que algún día comparta. Ya van a ver eso, un electro, sí. Ya van a ver en particular el tema. No creo que lo vean en instrumentación biomédica. Lo más probable es que lo vean en imágenes en medicina, donde se analiza toda la instrumentación de producción en imágenes. Y como eso es parte de ecografía, en general se reserva para esa materia que dicta el ingeniero Miguel Malamud, que ya lo van a conocer. Bueno, eso, bueno, valga la aclaración que me detuve en eso, lo tienen también en las actividades, porque cuando yo pregunto, bueno, a ver, ¿qué tecnología utilizarían para medir la velocidad de una nave espacial? Todos me ponen el radar, pero piénsenlo, si una nave está pasado, nomás la Luna está a 320.000 kilómetros de distancia promedio, porque varía, es una elipse. Imagínense que no podemos enfocar. Los radares llegan con suerte a algunas distancias de decenas de kilómetros. No hay forma de iluminarlo con algo. Bueno, un pequeño detalle que a nadie se le ocurre preguntar es que nosotros lo que podemos medir con el Doppler es la velocidad relativa entre el objeto y en línea directa con el sensor. ¿Qué quiere decir? Que si ese objeto se está alejando de mí, voy a tener una señal máxima, pero si ese objeto se estuviera moviendo en forma transversal a la línea la línea recta que nos une, no lo vería. O sea, el Doppler mide la proyección de la velocidad en la dirección que une objeto con observador. ¿Se entendió? Uno más que diga si entendió. María Esther. Bueno, vamos a repetir de nuevo. El Doppler lo que mide es el corrimiento aparente de frecuencia de un objeto entre un objeto que se está aproximando o alejando a un observador. Cuando ustedes están parados en la ruta, el auto viene literalmente hacia ustedes y se aleja de ustedes. Ahora, si ustedes estuvieran a 90 grados con la ruta y nos empezamos a alejar, van a notar que cada vez se siente menos. Si nos fuéramos a, digamos, varios kilómetros, y no lo sentirían. ¿Por qué? Porque el Doppler se manifiesta sobre la componente de la velocidad que está en la dirección que une el objeto con el observador. Si se está desplazando en forma transversal, no veríamos nada. ¿Se entendió? Lo que pasa es que, bueno, una nave espacial que está muy lejos, vaya para donde vaya, se está alejando. Bueno, me alegro. Si no, hacemos el práctico, cuando nos deje salir la cuarentena, nos vemos toda una ruta con instrumentos en la mano y cronómetros y nos ponemos a calibrar. Alguna vez hagan la prueba también de velocidad relativa. Si ustedes ven un vehículo que viene muy despacio, supongamos un vehículo viejo, o inclusive se nota con los camiones de carga muy cargados, van a notar que casi no producen efecto Doppler. En cambio, cualquiera que haya ido a las carreras de autos, va a ver el efecto tremendo que produce, porque, bueno, efectivamente van a alta velocidad. Mientras mayor sea porcentualmente respecto del sonido, mayor va a ser el efecto Doppler. Bueno, volvemos a la presentación. Ya pasamos de ultrasonido y de Doppler, vamos a hablar un par de palabritas de sonar. El sonar es un tema muy amplio, así como el radar, comentaba el ingeniero Mate, existe todo un posgrado sobre el radar. El sonar, no sé si existen posgrados, pero es algo muy, muy amplio. El sonar, que viene de siglas, que le gustan mucho a los americanos, lo llaman acrónimos, acronym, significa Sound Navigation and Ranging. Fue, como muchas cosas, desarrollada en tiempos de
guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tan pronto se inventa un arma, se inventa otra para contraatacar. Entonces, con la aparición de los submarinos, apareció la necesidad de detectarlos. Pero pronto se descubrió que era una excelente herramienta para otras cosas. Es una excelente herramienta para localizar los fondos. No se olviden que un barco que navega en el mar necesita un radar para ver si hay un obstáculo hacia adelante, que puede ser otra nave, un espacio de tierra, una isla. Pero también necesita ver para abajo, a ver si tiene suficiente espacio para pasar. Entonces es muy interesante que vaya viendo el fondo marino, o por lo menos lo que tiene cerca. Y por supuesto hay otras aplicaciones, cualquiera que haya intentado usarlos para pescar, vienen sonares portátiles que no se llaman sonar, los venden como localizador de peces, más o menos en el orden de 100 a 200 dólares, pueden comprar uno que se instala en un bote. ¿Alguno de ustedes tuvo la experiencia de usar un localizador de peces en un bote? A ver, ¿qué dice mis 47 alumnos? ¿No? Bueno, pero es un aparato muy sencillo, no sé decirles el precio ahora, pero no debería pasar de unos 100, 200 dólares. Se pone al costado de un bote con el sensor colgado y las dos cosas que les da con gran certeza, uno les da el fondo con mucha precisión. Normalmente en un lago les dice la profundidad en metros con fracción de metro. O sea, si les dice 8,2 les pueden creer. Y como el emisor, al recibir el retorno, sí, rebota en un pez, le puede servir para localizador de pez. En realidad, todo un tema bastante discutible. Si a alguno le interesa, puedo llegar a comprar una monografía sobre el tema, porque en primer lugar, algo que es muy comentado, que anda muy bien si detecta bancos de peces, o sea, cardúmenes, porque el tamaño de la onda es suficientemente grande que si cruza un único pez es difícil que produzca un rebote suficiente para detectarlo. En cambio, es más probable si hay muchos peces que aunque sean pequeños vayan más o menos a la misma profundidad. Y después también hay otras cosas extrañas, como por ejemplo, nunca lo pude verificar, pero dicen que la piel del tiburón no hace un buen rebote de la señal de sonido. Bueno, son todos temas para investigar si a alguno le interesa. Volviendo al tema, entonces el sonar es un equipo que utiliza en agua la emisión de un ultrasonido. Hay de varios rangos, inclusive hay algunos que funcionan en rangos audibles, y registran el rebote. Hay procesamiento de la información muy sofisticada que puede servir desde algo muy burdo, como es simplemente medir el fondo marino, hasta identificar objetos, localizarlos y, por supuesto, medir la velocidad. Ustedes habrán visto, me imagino, en distintas películas sobre submarinos, sobre todo, que se puede perfectamente identificar la naturaleza del objeto que se mueve y la velocidad que se mueve, de dónde viene, etcétera, etcétera. Les recomiendo, si alguno no lo ha visto, la están pasando ahora en Netflix, El canto del lobo, Le Chant du Loup. Ahí se las pongo en el chat. ¿Alguno la vio? Ahí se los pongo en el chat. Bueno, está justo ahora en Netflix, la vi, no sé si la semana pasada. Es muy interesante, más allá que es una linda película, más o menos de suspenso, digamos, no alcanza a ser de guerra. Muy nueva, 2019, ambientada en la Francia moderna, pero es muy interesante cómo discuten lo que para nosotros podría ser obvio, todo lo que es el análisis de señal basado tanto en máquinas como en personas, ¿no? Como en analistas. Realmente es un chiche para el que le atrae el tema. Bueno, también lo puse algunas referencias en la bibliografía. Como les dije, estos son sistemas, por lo tanto no hacemos más que contárselo, porque no son propiamente sensores. Es muy improbable que utilicen, que a ustedes les toque alguna vez diseñar o hacer algo tan complejo como este, pero sí creo que tienen que saber que existe.
Entonces, volviendo a lo de antes, el sonar y otros sistemas son sistemas que usan emisión de energía de sonido, generalmente en el rango de ultrasonido. Fíjense, por ejemplo, ese dibujito que dice Hunter Sonar. Se nota que cambiando la frecuencia se cambia la resolución. Entonces, con una frecuencia más alta tienen más señal, pero menos resolución. Perdón, una más baja, con una más alta tienen menor señal, pero más resolución. Otro tanto se hace con la ecografía. El transductor de 1 megahertz es el que se usa para operaciones generales. Cuando se quiere obtener detalles, se usa uno de 8 megahertz para más resolución. Bueno, así es como le quieren identificar el sexo del niñito que van a hacer y la pifia en tupido. Yo tengo la experiencia de una hija que ahora está por los 40, que 48, 72 horas antes de nacer me dijeron, es varón, mire, se ve claramente, no le voy a decir que se veía. Bueno, y ahora se llama Melinda y van a explicarle todo eso, ¿no? Bueno. Vamos al último tema de hoy, que es el radar. El radar, como el sonar, debe ser nombre de una sigla, Radio Detection and Ranging. Es un sistema que hace algo parecido, pero en variantes de ondas electromagnéticas del orden de gigahertz, en rangos de frecuencia bastante variables, perfectamente estandarizado. Puede servir para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades, inclusive caracterizar el tipo de objetos tanto estáticos como móviles. Es decir, el equipo envía un pulso y lo recibe y bueno, y puede detectar un montón de información. Pueden ser aeronaves, barcos, vehículos, formaciones meteorológicas, o sea, nubes, y el propio terreno. Evidentemente, ustedes habrán visto que el radar puede identificar la forma del terreno que nos rodea. El equipo emite un impulso de radio de alta frecuencia y muy alta energía, muy enfocado. Eso se refleja y se recibe en la misma posición de emisora. A partir del eco se puede extraer gran cantidad de información. ¿Qué dice ahí que se puede usar para ver allá más el rango de otro tipo de emisiones? Bueno, el radar en algunos momentos compite contra otras formas de energía. Por ejemplo, es algo que en algún momento vamos a ver cuando demos luz, el radar puede penetrar las nubes, lo que no pueden los sistemas visibles. Y el radar puede manejar grandes distancias, lo que no pueden hacer, por ejemplo, el ultrasonido. Inclusive van a ver una aplicación muy interesante que se las doy para que la busquen, lo que se llama Ground Penetrating Radar. Hay radares que penetran el suelo, la tierra, y permite deducir y estudiar estructuras subyacentes, que es muy usado en geotecnia. Nuestros colegas ingenieros civiles, cuando estudian edificios ya construidos o lugares a construir, suelen usar esto que se llama ground radar para evaluar cómo son las estructuras en el subsuelo cercano, ¿no? Bueno, ahí a propósito les saqué unas cuantas fotos para recordarles que pueden tener geometrías y usos muy distintos. El de arriba a la izquierda, por ejemplo, es un radar típico de los que se usan en aeropuertos. Evidentemente está pensado para mirar hacia el horizonte con un pequeño ángulo. Por eso vieron si alguna vez escucharon hablar de volar bajo radar. Normalmente están orientados de manera que no se vea oscurecida la señal por todo el entorno circundante, por lo tanto deja una pequeñísima posibilidad, mientras más lejos estamos, de pasar bajo el radar. ¿Es así, Ladislao? Ingeniero Mate. Perdón, estaba con el micrófono mutado. Sí, correcto, es así. No me acuerdo las cifras, pero en principio, mientras más alejados está del radar, los radares normalmente de tráfico, no están tan al piso, tienen un pequeño ángulo justamente para no estar interferido por todas las estructuras civiles, y eso da a lo que en las películas lo ponen como volar bajo el radar, una posibilidad de engañar. Bueno. Y lo que se hacía en la Malvinas para evitar los radares de los ingleses, los aviones iban a 5 metros del nivel del mar. Entonces estaban por debajo del nivel del que captaba el radar. Bueno, el que está, como les decía, este primero, que no sé si se ve el cursor, arriba a la izquierda, es un radar que lo van a encontrar siempre, por ejemplo, en las torres de aeropuertos.
Este de la derecha es un esquemático de cómo fue pensado e imaginado el sistema de radar. Este que está acá abajo a la izquierda, a lo mejor lo hayan visto, pero si dan una vuelta por los terrenos del FAMAF, entre el FAMAF y el Instituto de Hidráulica, allá, no sé si ustedes lo ubican, más allá de, ¿cómo se llama? El sitio ese que iba a comer la gente al mediodía. Sí, no, eso La no, pero gente de quería ubicar a meteorología. dónde era. Sinarame. Bueno, no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, Detrás entre el pabellón argentino y la eso es más tecnológica fácil de está ubicar. el globo este. Si Globo, ustedes enigma, se no sé cómo fijan, llama. bueno, yendo para aquel lado van a descubrir donde está el Instituto de Hidráulica, que está, bueno, detrás del Cipoli. No está muy sobre la ruta, pero bueno, es una estructura suficientemente grande para que la vean de lejos. Bueno, eso es un radar meteorológico que, así como está y en las características que tiene, ese es suficiente para ver información de la atmósfera en el rango que nos interesa para meteorología. Más o menos cubre la mayor parte de la provincia de Córdoba y un poco de las provincias circundantes. Y el de abajo a la derecha es para recordarles que otra versión del radar, en este caso una versión muy compacta, de muy baja energía, que lo hace portable, que son los que se utilizan efectivamente para ver velocidad de automotor. Y les recuerdo que creo que había una alumna más temprano, creo que era María Esther Rosales, cuando me preguntaba eso de qué es lo que realmente mide el Doppler. Bueno, nosotros necesitamos, si no estamos perfectamente alineados en una recta entre el objeto que se mueve y el que mide, lo que vamos a medir es una componente, y se vamos a medir la componente longitudinal. Mientras más en ángulo estemos, digamos, si el policía se parara detrás de un arbolito para que no lo vean, más imperfecta va a ser la medición. Y eso es cuestionado a veces cuando se cuestiona una medición, porque bueno, lo correcto sería eso, más allá de la supuesta calibración del equipo. Bueno, también lo dejo abierto como tema, si bien como no es, insisto, no es hincapié, no es un objeto específico de esta asignatura, todo lo que sean sistemas complejos. Es como, vamos a ver, por ejemplo, más adelante, sensores químicos. Bueno, queremos detectar si hay monóxido de carbono en un subterráneo, pero no por eso vamos a hacer un analizador. No vamos a competir nunca contra instrumentos mucho más sofisticados. Por la misma razón, cosas como el radar, sonar y otros equipos que vamos a ver, les podemos contar que existen, pero no son objeto de esta asignatura. Pero, no obstante, son interesantes y de hecho hay algunas propuestas en las actividades al que le interese seguir con este tema, que inclusive podrían desembocar en aplicaciones biomédicas y por lo menos en monografías o trabajos de esta asignatura. Bueno, como siempre, esto termina con una carpeta de actividades que está en el aula virtual, aparte de esta presentación, y en la bibliografía algunas cosas se repiten, porque los mismos catálogos que vieron antes de transductores de desplazamiento, como los de Baymotion y de Heidenhain, o de Shaevitz, que producen sensores de desplazamiento, también producen sensores de velocidad. Se van a ver prácticamente lo mismo. Sí les agregué el catálogo de Honeywell, que es específico de sensores de velocidad. La firma que antes se llamaba Electro Corporation la compró Honeywell en el 2000 y algo, así que van a ver ambas siglas ahí adentro, se especializan en eso. Es gracioso porque algunas de las imágenes que usé las saqué del libro de Norton, pero el libro de Norton a su vez la sacó de Electro Corporation, solo que ahora se llama Honeywell. Pero bueno, ahí sigue estando. Y como es algo poco conocido, les agregué el catálogo de una firma que creo que es española, en que van a ver una gran variedad de estroboscopios para que, insisto, es muy importante en esta asignatura que se familiaricen con las especificaciones de objetos reales, que vean el tamaño, que vean los rangos, que vean el funcionamiento, que se acostumbren a ver las especificaciones. En las actividades hay cerca de 30 o más preguntas que los inducen a repasar un poco lo que le hemos contado en la clase y que busquen un poco más de información de la que les podemos dar en 2 o 3 transparencias de cada tema.